Buenas tardes, Flavia, Buenas tardes, Ariel, ¿cómo están? Joana. Hola, doctor. Hola, doctora, Paulina. ¿cómo está? Buenas ¿Cómo tardes. está? Muy bien. Muy bien. Bueno, buenas ¿Estamos tardes, para comenzar? chicos. Vamos a comenzar. Hoy, la planificación de hoy nos lleva a hablar de la segunda parte de la unidad número 1. Pero vamos a hacer un pequeño repaso porque visitando el tablón, viendo el tablón, hay muchos de ustedes que, que quieren, ¿no es cierto?, un repaso o una explicación para aquellos que no estuvieron el día de ayer, que están hoy, que repasemos en forma breve lo que hemos hablado el día de ayer. Bueno, ¿qué vamos a repasar? Bueno, lo que ayer estuvimos hablando es sobre la ubicación del derecho. Lo primero que hemos hecho, hemos ubicado a la palabra derecho, ¿no es cierto?, en cuanto a la utilización del término de manera auténtica y jurídicamente correcta. Esto nos llevó a decir, a primero hablar de las acepciones del derecho, decir que es un término multívoco. Entonces, cuando nosotros decimos que es un término multívoco, decimos que se puede predicar de él que tiene varias acepciones. Como nosotros vamos a empezar a construir un conocimiento científico, lo cual supone, ya vamos a ver más adelante, de ir formando, de ir construyendo ese conocimiento, es necesario, ¿qué es lo que es necesario? Eh, Ir tomando en consideración cuál es, en cuanto al derecho, la utilización correcta. Entonces, básicamente decíamos que usualmente se utiliza el término derecho en 4 sentidos, como designando impuestos, como ciencia dogmática, como derecho subjetivo. Estas 3 acepciones son incorrectas y finalmente que llegamos a concluir que la utilización del término derecho en el sentido jurídico auténtico es como derecho objetivo, derecho norma o derecho ley, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, o sea, ya quedándonos de acuerdo que el derecho, la utilización del vocablo así a secas, ¿no es cierto?, es en el sentido objetivo, pues bien, ahora avanzamos a ubicarlo al derecho, a definirlo, a conceptualizarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos que empezar a hacer un análisis ontológico del derecho, de la palabra derecho, ¿sí? Para poder hacer eso, nosotros primero hemos entendido qué es la ontología, ¿no es cierto? La ontología como una rama de la filosofía que de alguna manera o modo nos explica qué es la cosa, qué es un procedimiento, qué es, y en esto la ontología se pregunta, ¿qué es este objeto que nosotros llamamos derechos? ¿Sí? ¿Qué es este objeto que nosotros llamamos derecho? Y así hemos realizado, ¿no es cierto?, la evolución de la definición del derecho, ¿sí? Partiendo de una definición elemental o clásica que hablaba del sistema, del derecho como sistema de normas coercibles que regulan o rigen la convivencia social. Profe, sistema tiene el micrófono. Posteriormente, circulan. Sí. Sistema Ah, tiene el micrófono prendido, profe. bien, bien, bien. Denme 2 segunditos que ya nos comunicamos. Lo que pasa es que los chicos están con muchas actividades. 2 segunditos. Bien.
Bien, bueno, ya lo van a solucionar. Bueno, sigamos avanzando nosotros. Bueno, decíamos que, o sea, nosotros cuando veíamos ayer el análisis de la definición clásica o elemental, que era al derecho como ubicarlo como sistema de normas coercibles, nosotros lo que empezamos a hacer es a explicar por qué sistema, por qué son coercibles esas normas, ¿sí? Y que rige la convivencia social. ¿Por qué era sistema? Básicamente porque era un todo ordenado y jerarquizado. En este todo ordenado y jerarquizado encontrábamos las relaciones de coordinación y de subordinación. Aquí, en la existencia de esta relación de coordinación y subordinación, ustedes lo que tienen que hacer, chicos, es rememorar o recordar lo que ustedes estudiaban en el nivel anterior, que es lo que está vinculado con la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Ustedes vieron que era este triángulo que tenía distintos niveles y que en la cúspide o en la base, según la postura que nosotros vamos a tomar, pero por lo general siempre se encuentra difundido la pirámide, digamos, en forma triangular, y en la cúspide se encuentra la ley fundamental. ¿Qué es la ley fundamental para nosotros, chicos? La ley fundamental para nosotros. La Constitución Nacional. La Constitución Nacional. La Constitución. Muy bien, Antonella, muy bien, Martina, sí, exactamente. Después de la reforma del año 94, se han incorporado los tratados internacionales que tienen, digamos, el mismo rango, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos preguntamos cuál es la importancia de todo esto, y básicamente es que una norma partiendo de la existencia de estas relaciones de coordinación y de subordinación, más específicamente en la relación de subordinación, ustedes fíjense cómo una norma, ¿por qué subordinación? Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, chicos. Se van a ayudar durante toda la carrera con el uso de un diccionario jurídico y obviamente el diccionario común. Esa es la manera en que ustedes van a ir comprendiendo el significado y el alcance de los términos, y les va a permitir tener una mayor comprensión y reflexión. Volviendo al tema que estamos tratando, recordando, cuando nosotros hablamos de la relación de subordinación, ¿qué es subordinar? No, ustedes cuando hablamos cuando yo les puedo preguntar, a ver, ¿qué significará subordinar? ¿Qué se imagina la subordinación? Yo les pregunto y ustedes, ¿qué me pueden decir? Perfecto, Julián, es un orden jerárquico. Sí, entonces en ese orden jerárquico, al haber una jerarquía, ¿qué implica la jerarquía? Que hay algo, ¿no es cierto?, que tiene que mirar, ¿no es cierto?, que está subordinado, es subalterno a algo. En este caso, cuando hablamos de las normas y de la relación de subordinación, estamos hablando de una norma de menor jerarquía o de menor valor ontológico, que tiene que respetar, tiene que observar lo que dice la norma superior. Ahora, en nuestro caso, ¿qué es lo que va a suceder? En nuestro caso, la norma de menor jerarquía debe respetar, observar lo que dice la ley fundamental. Y nosotros ya, como bien lo dijo Antonella, como bien lo dijo Nazarena y los otros chicos, sus otros compañeros, es la ley fundamental. Entonces, ¿qué sucede cuando una norma de menor jerarquía va a contrapelo, lesiona, vulnera un derecho, una garantía constitucional? Bien, el mismo sistema, nuestro sistema jurídico, ¿no es cierto?, abre un procedimiento. Ese procedimiento es un procedimiento constitucional de declarar a esta norma de menor jerarquía inconstitucional. ¿Por qué? Porque vulnera un principio, una garantía, ¿sí?
eso se judicializa, se saca luego el tribunal emite una sentencia declarando la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Qué es lo que se persigue? Que esa norma no produzca el efecto jurídico que normalmente una norma produciría, pero como ella va a lesionar un derecho o una garantía constitucional, entonces lo que se trata es frenar eso, frenar ese efecto. A eso nosotros hacíamos referencia cuando hablamos de la relación de subordinación en este sistema de normas y la relación de coordinación, normas del mismo rango que están coordinadas, ¿sí? Bien, ¿por qué decimos que es coercible, chicos? ¿Por qué? Y las normas jurídicas son siempre coercibles porque son susceptibles de aplicar la fuerza en el caso de inobservancia, o sea, que nosotros tenemos que la norma, y acá vamos adelantando un poco los temas que tocamos hoy, las normas, la norma jurídica siempre establece un deber ser de la acción, ¿sí? La norma jurídica tiene esa posibilidad de que pueda ser violada, pero lo que sucede es que lo que no puede, lo que nunca va a dejar de existir es la sanción o la aplicación de la sanción cuando opera ese incumplimiento, ¿sí? A diferencia de otras normas, por ejemplo, una regla técnica o normas de carácter moral, ¿no es cierto?, que pueden hablarnos de un saber hacer o de cómo se hace una regla técnica, por ejemplo, y en el caso de una norma moral, si bien es cierto, puede decirnos cómo debe ser, pero no es incoercible, ¿sí? Eso luego vamos a volver a retomar este tema, ¿sí? Cómo comparamos los distintos sistemas de norma, de la norma jurídica o el derecho y el sistema de la norma moral, en cuanto, en este punto que estamos tocando, de la coercibilidad del derecho y la incoercibilidad de la moral. La coercibilidad, todas las normas son coercibles, eso significa que tenemos que distinguirlo de la coacción. Si todas las normas jurídicas son coercibles, pero ¿cuándo hay coacción? Cuando efectivamente voy y aplico la sanción. Ahí yo estoy diciendo, bueno, listo, acá se aplicó la sanción, acá hay un incumplimiento, acá se produjo lo que habíamos hablado ayer, chicos. Hablábamos de el tema de la lesión como en un estado de derecho, ¿no es cierto? Y acá estamos ya tocando un poquito del tema del derecho y la vida. ¿Cómo es el estado de derecho? Nosotros estamos dentro de un estado de derecho, convivimos, coexistimos, ¿sí? Chicos, la clase de ayer yo creo que se va a subir, luego va a ser subida por la gente del sistema. De todas formas, estamos recapitulando todo lo de ayer, ¿sí? Bueno, oportunamente, chicos, en breve estaremos subiendo programa, planificación, todo lo que dijo el doctor Julio ayer. Vamos a recordar, deben recordar todo lo que dijo el doctor Barros, el titular de la cátedra, en cuanto a planificación y consignas. Esto estará subido quizás en la otra semana para que ustedes se orienten. Los trabajos prácticos también, ya en breve va a estar subida toda la planificación, ¿sí? Bien, retomemos la idea. Bueno, entonces, nosotros estamos en un estado de derecho, chicos. Entonces, ¿qué sucede esto? ¿Qué pasa? Que no tan solo coexistimos, sino que convivimos. El hecho de convivir, porque el ser humano es un animal político, ¿no es cierto? Como diría un filósofo, somos seres sociales. Entonces, tenemos que vivir en armonía, ¿no es cierto? Debemos vivir en armonía, debe haber un orden, debe haber un equilibrio. Entonces, en un Estado de Derecho que se regula para poder garantizar esa sana y buena convivencia, es que existe el derecho, ¿no es cierto? Entonces, el derecho establece y garantiza el orden, ¿sí? Más o menos justo, garantiza la libertad, hay varios bienes que están tutelados,
pero sucede que, como decía al comienzo, las normas jurídicas pueden ser violadas, pero también existe la aplicación de la sanción. ¿Por qué? Porque hay un bien jurídico que a través de esa acción que es ilícita, ¿no es cierto?, produjo ¿qué cosa? La lesión a ese bien jurídico, llamémosles orden, llamémosles el valor vida, ¿sí? Entonces es necesario la aplicación de la sanción. ¿Por qué? Porque ese sujeto no ha observado el deber ser de la acción. Las normas jurídicas siempre establecen un deber ser de la acción. Pero como nosotros estamos dentro de un Estado de Derecho y también nos rige el libre albedrío, nosotros podemos elegir observar lo que la norma dice o podemos también incumplirla. Pero también debemos saber que porque la norma jurídica es coercible, si nosotros no cumplimos con ese deber ser de la acción, se nos va a aplicar una sanción. ¿Sí? Bueno, cuando luego en la definición, esto es básicamente la explicación, perdón, de lo que era la definición ontológica elemental. La primera definición, ustedes se recuerdan que decíamos que regulaba la convivencia social. Bueno, luego viene Cosio, ya dijimos quién era Cosio. Cosio fue un abogado tucumano, fue autor de la teoría egológica del derecho, de la cual nosotros seguimos, porque Abelardo Torre, quien fue alumno de Cosio, sigue su escuela, digamos, su pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Viene Cosio y dice, bueno, a ver, yo estoy en un Estado de Derecho, yo puedo estar en mi casa y el derecho me alcanza estando yo en mi casa, regula. Entonces, ¿saben qué? El derecho no regula tan solo la convivencia social, el derecho regula la conducta humana en interferencia intersubjetiva, ¿sí? El derecho regula la conducta humana en interferencia intersubjetiva, la relación jurídica bilateral de un sujeto con el otro sujeto. Entonces, haciendo esta aclaración, Cosio sí sigue manteniendo las explicaciones anteriores de lo que hablábamos, de los sistemas de normas, de la coercibilidad. Luego Abelardo Torre lleva a decir que, o hablar sobre la definición integral del derecho. ¿Qué elementos se añaden a la definición que daba Cosio? Básicamente nosotros tenemos lo que es la clasificación de los actos, ¿no es cierto?, en actos lícitos y en actos ilícitos. Sobre los actos que son actos lícitos, Torre bien dice que este grupo de actos son de carácter son ilimitados. Actos lícitos son ilimitados. Sin embargo, chicos, estos actos lícitos, algunos actos lícitos, nuestro sistema le establece un procedimiento a seguir. Y ustedes se preguntan, ¿qué significa esto de procedimientos a seguir? Pues bien, ¿qué es lo que significa? Significa que la ley nos dice qué sujetos son legitimados para poder celebrar ese acto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta para celebrar, por ejemplo, el acto de matrimonio? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la ley en sentido lato? ¿Por qué la ley en sentido lato o el derecho nos dice qué requisitos? Nos establece para que eso produzca el efecto jurídico deseado. Ayer damos el ejemplo del matrimonio, del acto jurídico del matrimonio,
Y obviamente, ¿cuál es el efecto, la consecuencia jurídica que produce? Y la modificación del estado civil, una persona que es soltera y luego se casa, adquiere ese cambio de estado civil de soltero a casa. Bueno, por ejemplo, surge la sociedad conyugal, por ejemplo, también puede ser otro efecto, ¿no es cierto? Bien, la edad habilitante, ustedes ven que no, un niño de 10 años no se puede casar. Sin embargo, un niño de 11 o de 10 puede ir al kiosco y comprar un caramelo. Y ambos son actos lícitos. Bien. También Torre nos hablaba del segundo grupo de actos, el segundo grupo de actos que son los actos ilícitos, ¿no es cierto? Y bueno, sobre estos actos ilícitos, lo que decía el autor, básicamente, era que eran actos, era un número cerrado, un número clausus, actos limitados. Y precisamente por eso, chicos, ¿por qué es limitado? Porque siempre vamos a rondar sobre lo mismo, porque estamos en un Estado de Derecho, porque hay que garantizar la seguridad, porque todo aquello que no está prohibido está legalmente permitido y tiene una base o un fundamento en lo que es la... Bien, Lautaro, déjame que termine la idea. En lo que es la norma de libertad que tiene raigambre constitucional, ¿sí? Entonces, al tener raigambre constitucional, yo necesito, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Saber qué es lo que está prohibido, qué es lo que no debo hacer, entonces, ahí empezamos a hablar en el ámbito ya de naturaleza penal, de los tipos penales. Entonces, ¿qué actos se tipifican como tipos penales para saber que la comisión, realizar esas conductas que están descritas en la norma, produce la tipificación de un delito, por ejemplo, un homicidio, por ejemplo, un robo, por ejemplo, un hurto? Y ante la comisión u omisión a veces de esas conductas que describe la norma, ¿qué es lo que hace? Previo proceso se establece al responsable de esa acción la aplicación de una sanción. La definición también de Torre nos habla de, por ejemplo, de lo que son los valores, ¿no es cierto?, los valores jurídicos. Y bueno, dentro de eso se encuentra relacionado la finalidad del derecho. La finalidad del derecho es la realización de la justicia. Obviamente hay autores que también mencionan otros fines, ¿no es cierto? Puede ser el bien común, pero en principio, y el más elemental, es la realización de la justicia. La justicia que, por otra parte, es un valor jurídico. Lautaro, ¿querías preguntar algo? Hola, sí, profe. Sí. Tenía dos preguntas. Diga. En el libro de Abelardo Torre, cuando habla de valores jurídicos, dicen que son bipolares, porque se materializan como justicia, injusticia, seguridad o inseguridad. ¿Me podría explicar con un ejemplo eso? Bueno, el ejemplo ya lo estás dando. ¿Por qué? Porque son bipolares, porque siempre, podemos predicar de una situación la justicia o la injusticia, ¿no es cierto? Son esas dos visiones, que en realidad es el valor y el disvalor. El valor es la justicia y el disvalor es la injusticia. El valor es la belleza y el disvalor es la fealdad, por ejemplo, ¿no es cierto? A eso hace referencia el autor, ¿sí? Como característica a priori, como cualidades o esencias a priori, dice el autor cuando nosotros vamos a analizar lo que es el valor jurídico. A eso hace referencia, a esa doble apreciación en un sentido positivo o negativo del valor jurídico, que nosotros sería la región óntica, si queremos ponerlo algún término, que tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Si yo hablo de la justicia, tenemos un sentido positivo que será la justicia, lo justo, y el sentido negativo o el disvalor es la injusticia.
lo feo, lo malo, lo bueno, por ejemplo, lo bello, lo lindo y lo feo. ¿Mm? ¿Se entendió, Lautaro? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, La otra cosa que también tenía duda es que puede ser que en nuestro Código Penal los actos ilícitos son 318. No, 318 tipos penales. Actos ilícitos tenía entendido, 318. Me parece que no, o sea, son distintas figuras penales o tipos penales. La verdad que no, 318 no, no. En el Código Penal, si nosotros después lo analizamos en lo que es, en la estructura, tenemos distintos tipos penales, pero no, 318 me parece que no. No, pueden haber otras variantes, pero no. Perfecto, Algo. muchísimas gracias, profe. Gracias. Bueno, sigamos. Eh, estábamos en los fines, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más tenemos que hablar? Bueno, entonces, nosotros allá al definir el derecho, ya lo ubicamos. Ahora, ustedes se recuerdan que ayer hablábamos de que el derecho es un objeto, entonces esto de modo inexorable nos lleva a ¿qué? De modo inexorable nos lleva a preguntarnos cómo ubicamos al derecho, qué tipo de objeto es el derecho. Entonces esta pregunta se la hizo Cosio, ¿no es cierto?, que era el autor también de la teoría ecológica, y él habla de lo que es el tema de la clasificación de los objetos. Partimos de definir o conceptualizar al objeto como todo aquello de lo cual yo puedo predicar o puedo decir algo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, clasifica los objetos, ya sabemos, por lo que ayer dijimos, que hay 3 regiones ónticas. Entonces, el derecho es dentro de cuáles son esos objetos. Reales, metafísicos e ideales. Y dentro de los reales tenemos los naturales y los culturales. Decíamos ayer que el derecho es un objeto cultural. ¿Por qué? Porque es creado por el hombre. Es egológico porque es la vida humana en sí misma, a diferencia del otro que es el mundanal, que es el producto, por ejemplo, un libro, por ejemplo, la música, por ejemplo, una obra de pintura. La conducta humana, cuando hablamos de egológico, hablamos de conducta humana en interferencia subjetiva. Por eso es que cuando nosotros decimos qué tipo de objeto es el derecho, tenemos que decir que el derecho es un objeto, que es un objeto real, es un objeto cultural y un objeto egológico, ¿sí? Bien, entonces, bueno, cuando nosotros ya nos hemos ubicado en lo que es el tema en lo que es el derecho, y ya dijimos que nosotros, el ser humano, cuando hablamos hace un ratito, decíamos que estábamos dentro de un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y este Estado de Derecho nos dice que nosotros convivimos, coexistimos, y esa idea, ¿no es cierto?, de convivir, de coexistir, de relacionarnos con el otro, nos da la pauta de que nuestra conducta se encuentra regulada por un conjunto de normas, ¿sí? Entonces, la conducta humana, entonces ahora la pregunta sería la siguiente: si yo estoy diciendo que la conducta humana está regulada o regida por distintas normas, ahora bien, ¿cuáles son esas normas, no? Entonces, las normas, si nosotros nos preguntamos, bueno, vamos a decir en primer lugar que son las normas jurídicas, ¿no es cierto? Las normas jurídicas. También tenemos normas de carácter moral, tenemos los usos sociales. Entonces vemos cómo nuestra conducta humana está, digamos, regulada o regida por normas de distinto carácter. Bien, entonces, esto
esto qué nos lleva a decir, ¿no es cierto? Que ahora bien, si yo les estoy diciendo, si estamos concluyendo que nuestra conducta humana está regulada por distintos tipos de normas, ¿qué es una norma? ¿Qué es una norma? La norma va a ser ese conjunto de principios directivos de nuestra conducta humana, ¿sí? Entonces, son reglas de conducta que van dirigidas a un fin determinado. Bien, dentro de esa clasificación de normas, ¿cómo podemos decir? Que hay normas que son, tenemos normas éticas, esto nos pide el programa, que hablemos de normas éticas y de reglas técnicas, ¿sí? Hay una distinción que habla de lo que son, de la distinción entre lo que es una norma ética y una regla técnica, ¿sí? La regla técnica, como su mismo nombre nos está diciendo, la técnica, ¿qué será la técnica, chicos? A ver, yo pregunto, ¿qué se imaginan ustedes que el ejemplo de una regla técnica? Puede Bueno, ser, profe, sí, puede Jorge. ser una regla que puede ser aplicada mediante un tipo de, mediante herramienta o mediante un proceso, puede ser. Bueno, a ver, tomemos el ejemplo de Jorge, que muy bien nos ha dicho. Nos habla de herramientas. Jorge, discúlpame, ¿me podés Sí, repetir tu concepto? o sea, yo lo tengo como una norma técnica, o sea, a la aplicación de una regla en concreto mediante la utilización de diversas herramientas, Bien, mediante diferentes objetos, no sé. ajá, bien. Acá Jorge nos habla de, por ejemplo, de una regla técnica, como nos habla de la utilización de herramientas, ¿no? Fíjense que está bien acertado el concepto, esta idea que Jorge nos da. ¿Por qué? Porque una regla técnica lo que nos dice es, nos explica cómo es el medio, ¿no es cierto?, de la acción, o cómo hacemos una cosa determinada, ¿sí? Bien, bien Alisa y bien Marcia. Sí, perfecto, es eso, nos habla de un hacer, cómo hacemos, por ejemplo, cómo hacemos una mesa, una silla, una comida, es una regla técnica. Ahora, ¿qué será una regla ética? Una norma ética, perdón. La norma ética, a diferencia de la regla técnica, me establece el para qué de la acción. Y ahí viene a colación o se explica o se funda la explicación que da Cosio en ese parangón entre la norma ética y la regla técnica. Y él utiliza como una especie de comparación, si se quiere, utiliza algún recurso literario como para explicar esto. Y dice que es como que nosotros nos imaginemos como una cadena, tomemos un eslabón y miremos de acá hacia adelante y luego nos pongamos adelante y miremos hacia atrás. Entonces, si yo me pongo de acá hacia adelante, esa es la postura que toma la regla técnica. Yo veo acá y voy a ver el proceso, voy a ver cómo se hace. Entonces, ahora, si yo ya tengo el producido y lo miro para atrás, dice que eso es lo que hace la norma ética, ¿no es cierto? Entonces, entonces sobre esa base es lo que a Cosio le termina, ¿qué es lo que termina diciendo desde los enfoques que él da de la norma ética y de la regla técnica, que dice que la norma técnica es una norma del hacer. Repito, norma técnica es una norma que habla o norma técnica o del hacer, ¿sí? Entonces, es la realización de ese fin concreto de la voluntad. Entonces, el fin es respecto a la realización.
En cambio, cuando yo hablo de la norma ética o del obrar, estoy hablando de una regla de conducta que se refiere a la finalidad de la acción o fin concreto de ¿qué? De la voluntad. Entonces, el fin acá tiene una relación teleológica. El fin, teleológica, la finalidad del obrar, ¿sí? Bien, entonces, ahora, después de que hemos ubicado esto de lo que es la norma ética y la regla técnica, ¿sí? El programa nos pide que hablemos de la clasificación, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, cuando hablamos de la clasificación entre las normas éticas y las reglas técnicas, decimos que en el caso de las normas éticas, dice que hay distintas posturas, ¿no es cierto? Tenemos básicamente 3 posturas, ¿sí? Una postura que me dice que hay solamente 2 clases de normas éticas, las que son las jurídicas o las morales, ¿sí? Entonces, esta es la postura de Cossio, por ejemplo. Vieron que ya después vamos a hablar de lo que es el derecho y la moral. Bien, decíamos que había 3 posturas. La primera, la de Cossio, también la del Vittio, que dice que hay 2 normas que son éticas, que es la norma moral y la norma jurídica. Bien, después otra postura, ¿no es cierto? Otra postura, como por ejemplo Martínez Paz. ¿Qué me dice Martínez Paz, entre otros autores, ¿no? Que dice que hay 3 clases de normas éticas, que son las jurídicas, las morales y las de trato social. Vean cómo, cuando nosotros abordemos la obra de Torrey, mientras la vamos recorriendo, cómo él trata a las normas éticas en ese parangón de norma moral y derecho, ¿no es cierto? Y aparte, los usos sociales, en otro capítulo, distinto. ¿Se entiende? En cambio, Martínez Paz a mí me dice que... ahora sí, bueno, a ver, voy a tratar esto. A ver, espero que ahí se escuche mejor. En cambio, Martínez Paz, ¿qué es lo que dice? Martínez Paz dice, no, hay tres normas que son éticas, que es la jurídica, la moral y la de trato social. Y finalmente viene García Maínez y me dice que hay cuatro especies de normas éticas: la jurídica, la de trato social, las morales y las religiosas. ¿Sí? Bueno, habiendo hecho este parangón y nosotros ya sabiendo la postura de Cossio, entonces vamos a hablar ahora de lo que es el derecho y la moral, ¿sí? Entonces decimos que el derecho y la moral son normas que regulan la conducta humana, ¿sí? Y en principio hay doctrinas que van a confundirla a estos sistemas, ¿no es cierto? Como ocurría en Grecia, y después hay doctrinas que la van a distinguir. Hay algunos que dicen son sistemas independientes, hay otros que las oponen, ¿sí? Y hay otras que las distinguen. Bueno, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Obviamente, si nosotros partimos de la base que en lo común que tienen es que son reguladoras de la conducta humana. Pero hay criterios de distinción, o sea, hablamos de las diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Derecho, moral. Bien, el derecho es intersubjetivo, la moral es subjetiva. El derecho es heterónomo, la moral es autónoma, el derecho es coercible y la moral es incoercible. Vamos a empezar primero con la primera característica de distingo, que decíamos que hablábamos de la intersubjetividad y de la subjetividad. Intersubjetividad del derecho y la subjetividad de la moral.
Y nosotros ya lo hablamos. Vean, chicos, cómo a medida que vamos hablando y vamos reflexionando, vamos desgranando el concepto, ¿sí? Este concepto de intersubjetivo que ya lo teníamos en la definición de derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, chicos, de la intersubjetividad? La intersubjetividad es esto de lo bilateral, de vinculatorias, la relación de un sujeto con el otro sujeto, ¿sí? Que regula la conducta humana de una persona en relación o interferencia con la conducta de otro sujeto. Entonces sí, bien, Emanuel. Claro, es como un canal de comunicación, el circuito comunicacional, digamos, para que ustedes se imaginen, como dijo Emanuel. No, Abigail, todavía estamos en la unidad número 1, no. Chicos, es nuevo programa, así que no se guíen del programa del año pasado, ya lo vamos a subir. Esto todavía estamos tratando la unidad número 1, ¿sí? Bien. Bueno, entonces básicamente, chicos, esto de la intersubjetividad, entonces a diferencia de la unilateralidad de la moral, ¿sí? Las normas morales son unilaterales, ¿sí? O subjetivas. ¿Por qué? Porque regula mi propia conducta en las posibles y eventuales comportamientos o conductas mías en un tiempo o en el transcurso de un tiempo determinado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, avancemos un poquito más. Si ya sabemos lo que es la intersubjetividad y la subjetividad, ahora tendremos que hablar de la heteronomía del derecho y la autonomía de la moral. Heterónomo y autónomo. Este distingo, chicos, tiene que ver con el tema de la norma en sí y de la creación. ¿No es cierto? ¿Por qué yo digo que una norma es heterónoma? La norma jurídica es heterónoma porque no depende su validez o validación también pueden encontrar, de una voluntad superior. Es heterónoma, ¿por qué? Porque no importa si los sujetos la validan o no. Hay una voluntad superior, que es la del legislador. Y el legislador creó la norma, ¿no es cierto?, en líneas generales. Después ya vamos a ver cómo es el proceso de elaboración y sanción de las normas. Y la sola existencia de que esa norma sea obligatoria no significa que yo pueda validarla o no. Yo la debo cumplir, porque esa norma, desde el mismo momento en que se publica y comienza el periodo de la obligatoriedad, yo debo observarla, me agrade o no me agrade. ¿Por qué? Porque está vinculado con el otro carácter de la norma, que es la coercibilidad. Hablamos nosotros al comienzo de que las normas jurídicas tienen ese carácter de que pueden llegar a ser violadas, pero que aun cuando puedan ser transgredidas, en la otra parte de su estructura lógica establece la sanción, la aplicación de la sanción para aquellos responsables de la comisión u omisión de ese acto ilícito. Acá estamos tomando, chicos, observen cómo acá tomamos la última parte de la definición integral de Torre. Entonces, esto es heteronomía. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que la moral es autónoma? ¿Por qué? Porque a diferencia del derecho,
que hay, es independiente de que yo lo valide o no a la norma, ¿sí? Acá en la moral sí. En la moral, no sé si como legado cultural, Jorge, no. Más bien tiene que ver con un sistema de creencias, ¿sí? Que si podemos decir, bueno, que formaría parte de la cultura, puede ser discutible, pero la moral en cuanto a la autonomía tiene que ver con esas normas que se crean, que yo mismo valido, yo y un grupo de personas y yo validamos, o sea, las reconocemos como obligatorias. Eso tiene que ver con la validación, la autonomía. Entonces, esta misma circunstancia de que yo, sujeto, y mi grupo, lo reconoce como obligatorio. Y quizás el de la esquina no lo reconoce y no pasa nada. ¿Qué no sucede con el derecho? Puede existir una norma que yo no esté de acuerdo, pero la tengo que observar. La debo observar, la debo cumplir. ¿Se entiende? Me gusta o no, porque no depende de mi voluntad, hay una voluntad superior del legislador, por eso es heterónoma y esta es autónoma. Finalmente, dentro de los criterios de distinción, tenemos que la moral es incoercible y el derecho es coercible. Pero la sanción, chicos, acá la sanción siempre va a estar mirado desde la visión, desde el sentido jurídico, ¿no es cierto? Porque el derecho, el derecho es, a ver, si yo no observo una norma jurídica, se me aplica una sanción. Entonces, esa posibilidad o susceptibilidad de aplicar la fuerza en caso de inobservancia, ¿sí? Acá hay el alumno que tiene la cámara prendida, por favor, se la puede apagar. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es esa susceptibilidad de aplicar la fuerza en caso de inobservancia, ¿sí? Y volvemos acá a retomar esto de el distingo entre coercibilidad y coacción. La coacción es la acción que efectivamente se ejerce, ¿sí? Para constreñirlas a que cumplan el deber ser de la acción, ¿sí? A diferencia de la coercibilidad, que sería como esa, entre comillas, esa amenaza que debes hacer, porque si no se aplica una sanción. En cambio, es incoercible desde el punto de vista jurídico la moral, ¿sí? La moral. ¿Por qué? Porque si yo no observo una conducta, no se me puede aplicar una sanción jurídica. Acá un compañero de ustedes me preguntaba un ejemplo. Bueno, para finalizar este tema de las diferencias, por ejemplo, una norma moral, y bueno, a ver, la solidaridad, la caridad, ¿no es cierto? Podemos poner que ser solidarios o ser caritativos, ¿no es cierto? Puede ser una norma de carácter moral. Ahora, yo les pregunto a ustedes, yo, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han ayudado, han colaborado con algún comedor, con algún merendero? ¿Han colaborado? Sí, profe. Bueno, a ver, y supongamos, colaboraste hoy, mañana podés colaboras mañana, pasado podés colaboras pasado, y supongamos que en el día subsiguiente no puedas colaborar, y en el que sigue tampoco. Si vos no colaboraste los días subsiguientes, ¿se te va a aplicar una sanción? No, profe, porque tiene que ver mucho con la moral y como usted dijo, en lo moral, digamos, no sé,
establecen sanciones. No es algo que esté establecido en una ley, ya que lo hago yo con esa actitud de caridad. Muy bien. Entonces, chicos, este es el ejemplo en donde ustedes a partir de este ejemplo pueden cerrar las 3 características de la moral en parangón con lo que es el derecho. Profe, En cambio, sí, 2 segunditos y ya les doy el otro ejemplo para que, a ver, pregunto yo, a ver, yo, por ejemplo, tengo que pagar, estoy obligada a pagar los impuestos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A ver, Jessica, Antonella, Jorge, Diego, muy bien. Y supongamos que no lo pago los impuestos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no pago los impuestos? Podemos A llegar a ver. recibir algún corte de la suspensión y en Sí, casos puede ser mayores una una sanción. intimación, Una o darle una intimación, ahí notificación. está. Me llega una intimación y me dicen que yo tengo que, ¿qué cosa? Ir y pagar el impuesto a deuda del periodo vencido, ¿no es cierto? Sí, profe. Y supongamos que no quiero ir a solucionar el tema en la instancia administrativa. ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué se imaginan ustedes que sucede? Se va a producir una sanción y va a ir a instancias legales. Ah, Claro. bien, entonces hay un cobro coactivo. Me van a iniciar un juicio, una ejecución de tributo, una ejecución fiscal para Una demanda. cobrarme. Muy bien. Entonces, a través de una sentencia me van a obligar al pago coactivo. ¿Mm? Me van a obligar a que lo pague. ¿Y eso por qué, chicos? ¿Por qué será? Y Profe. porque eso sí está establecido en la ley, supongo yo. Sí, muy bien, Antonella. ¿Profe? Es una Profe. sanción jurídica. Sí, ¿quién habla? A ver, no les veo los nombrecitos. Yo soy Lautaro. Lautaro, sí, diga. Evadir impuestos es considerado un acto ilícito, por ende se puede aplicar una coacción. Por ejemplo, como decían los compañeros, se puede llevar a juicio y también se podría, por ejemplo, embargar algún bien. Bueno, en el marco de un juicio hay una de las medidas cautelares que es el embargo preventivo. Después está el embargo ejecutorio ya cuando sale la sentencia. Pero está muy bien, chicos, pero porque ¿cuál es el basamento legal? Porque hay una norma jurídica. En este caso será la norma de contenido tributario, porque estamos hablando de un tributo. ¿Qué me dice? Bueno, la ordenanza depende también de la órbita que esté hablando, ya sea municipal, nacional o provincial. Pero supongamos que hablemos de un tributo de carácter provincial, supongamos, ¿no es cierto? No pago el impuesto, no pago automotor, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, pero el código tributario, están este conjunto de ordenanzas de naturaleza tributaria, ¿no es cierto? Y que me dicen que, bueno, si usted contribuyente no paga, y bueno, ¿qué se va a hacer? Si el pago no es voluntario, va a ser coactivo, o sea, por medio de la fuerza se va a iniciar un juicio, se le va a cobrar el impuesto más los intereses. Entonces, ¿por qué? Porque hay una norma que respalda. Entonces ahí tenemos las características estas del derecho. La coercibilidad, que es bilateral o intersubjetivo, y heterónomo. ¿Por qué? Porque no depende. Yo puedo decir, ay, no, bueno, yo no estoy en desacuerdo. La ordenanza este año aumentó increíble y estrepitosamente. No lo voy a pagar porque no quiero. Lo mismo me van a cobrar. Y acá tenemos la característica de la heteronomía. En cambio yo, supongamos, hablando del ejemplo de la caridad, que es muy bueno ser caritativos y ser solidarios, pero bueno, lo vamos a poner en extremo para poder hacer el parangón. Yo mañana no quiero, no puedo donar o no puedo colaborar, y no van a venirme una intimación porque no colaboré. Las razones podrán ser cualquiera, pero no hay una sanción de carácter jurídico. De carácter jurídico.
porque la moral también tiene otro tipo de sanciones que serán dentro de ese contexto. Mientras tanto, siempre y cuando el grupo valide esa norma, va a haber otro tipo de sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, el reproche, la tacha, la mirada de desprecio, son especies de sanciones, pero no de contenido jurídico. ¿Se entiende? Bien. Y finalmente, así como nosotros hablamos de estas diferencias entre estos dos sistemas de derecho y moral, también tenemos que nos toca hablar de la relación, así como hay diferencias entre derecho y moral, que ya las acabamos de citar, también hay relación entre el derecho y la moral. Y acá básicamente se preguntaba si estos sistemas están subordinados, el derecho a la moral o la moral al derecho, o si eran sistemas que eran interdependientes, son distintas posturas. Entonces, eran distintos sistemas, la interdependencia, pero, ¿qué quiere decir eso? Son independientes, pero se vinculan. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, básicamente nosotros tenemos acá dos aspectos. ¿Sí? Uno, la relación de ambos sistemas normativos entre sí. Segundo, vinculación, relación acá, vinculación acá del derecho y la moral con respecto a ¿qué? A la conducta. Ahora, segundo, primero. Cuando nosotros hablamos de la relación de ambos sistemas normativos entre sí, relaciones de ambos sistemas normativos entre sí, nosotros acá tenemos tres posturas. La subordinación del derecho a la moral. La segunda que me dice que moral y derecho son independientes. Y la otra, la tercera postura, es la interdependencia. O sea, son sistemas normativos independientes, pero se vinculan, están relacionados. ¿Sí? Y luego tenemos la última postura, que es la vinculación. ¿Se acuerdan que decíamos la relación de ambos sistemas y la otra la vinculación? En la vinculación del derecho y la moral con respecto o con relación a la conducta humana, es, o sea, acá que dice que nosotros vamos a estar enfocados el derecho y la moral con relación a la conducta humana, ¿sí? Bien. Estos son en cuanto a este punto, es las relaciones. Tenemos, en lo que hace a derecho y moral, chicos, tenemos dos temas a tratar. Tenemos dos temas a tratar que son, primero, las diferencias y luego tenemos las relaciones. Dentro de las relaciones tenemos la relación de ambos sistemas normativos entre sí. A su vez, dentro de esta posición hay distintas opiniones, ¿sí? La primera, la subordinación del derecho a la moral. La segunda, la independencia del derecho y la moral. La tercera y última, la teoría de la interdependencia o las influencias recíprocas, ¿sí? Cuando yo digo que la moral el derecho se encuentra subordinado a la moral, ¿qué es lo que me está diciendo? Que hay una supremacía del sistema de la moral, el sistema normativo de la moral, por sobre lo jurídico, ¿sí? Bien, entonces como que hay que armonizar, ¿no es cierto? Bien. Después, si yo digo que hablo de la independencia del derecho y la moral, aquí en esta postura me dice que bien, existen dos sistemas normativos que son como son independientes, ¿no es cierto? Que cada uno tiene sus valores, ¿no es cierto? Tiene sus principios, son sistemas independientes. Y la interdependencia es lo siguiente. Si bien es cierto, son independientes, pero están vinculados. Y por eso habla, o dice el autor,
de la interdependencia o de las influencias recíprocas. Ambos sistemas es como que se encuentran entrelazados y vinculados, a diferencia de la segunda postura, ¿sí? Y finalmente nosotros tenemos los que son los usos sociales, ¿no es cierto? Y bueno, siguiendo dentro de la lógica, obviamente, de Cossio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos de estas clasificaciones, de las normas éticas, y decía que Cossio nos hablaba de que había dos, el derecho y la moral, ¿sí? A diferencia de otros autores que hablaban de tres. Bueno, él, si ustedes después toman la obra de Torre, vean cómo él trata los usos sociales en una sección distinta, obviamente en consonancia de la postura que toma, ¿no? Bueno, ¿qué es el uso social? ¿Qué son los usos sociales? Los usos sociales son reglas o son normas de cortesía, son normas que también los llaman los convencionalismos sociales, ¿sí? Bien, o normas convencionales, las costumbres, los preceptos de decoro, bueno, esas son, digamos, las distintas denominaciones que se puede decir o se puede predicar de los usos sociales. Bueno, como en cuanto a su naturaleza, volvemos acá a hablar un poco de lo que ya hablábamos antes. Hay posturas que dicen que son normas distintas, hay otras que la identifican en cuanto a su naturaleza como normas que pertenecen a las normas de carácter ético, ¿sí? Y finalmente nos toca hablar sobre las diferencias entre lo que es el parangón entre derecho moral y los usos sociales, ¿sí? Bien, entonces, vamos a recapitular. El derecho es intersubjetivo, la moral es subjetiva y los usos sociales son subjetivos, ¿sí? El derecho es heterónomo, la moral es autónoma y el uso social es heterónomo. El derecho es coercible, la moral es incoercible y el uso social es incoercible. Ustedes fíjense cómo las normas estas de usos sociales o de trato social o de cortesía, como ustedes quieran denominarlo, es como, en cuanto a las diferencias, es mixado. Tiene algún carácter del derecho y algún carácter de la norma moral, ¿sí? Bien, entonces, ustedes vean cómo para finalizar, estamos acá entendiendo, y en esta unidad hemos visto cómo el derecho como sistema de norma, como derecho objetivo, nos regula nuestra conducta, pero que así también existen otras normas que son directrices, son tutoras también de nuestra conducta, porque el hombre, al ser social, no coexiste, sino también convive. El hecho de estar en un Estado de Derecho, formar parte de un Estado de Derecho, implica eso, la existencia y la vigencia de normas para garantizar el orden, la seguridad. Por sobre todas las cosas, la finalidad del derecho va a ser siempre la de garantizar la realización de la justicia, de los bienes individuales, ¿no es cierto?, que luego en su sumatoria se decía que hacía el bien común, garantizar el bien común. Bueno, chicos, esto es la unidad número 1, es adentrarnos al estudio y al análisis y comprender lo que es el derecho, ¿sí? Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase.
Ya le estaremos subiendo el trabajo práctico número 1 con las consignas y ahí le vamos a detallar la fecha de entrega. Y bueno, todos los requisitos de presentación, de aprobación de los mismos, también ya van a estar subidos al Classroom, ¿sí? Bien, bueno, los despido, que tengan un buen fin de semana. Obviamente van a llevar tarea para la casa porque van a tener que hacer el trabajo práctico. Pueden tomar y hacer las consultas que consideren necesarias. Hay acá el doctor Barrio Nuevo, él se va a encargar de evacuar todas las dudas que ustedes puedan tener. También nosotros, el resto de los docentes también lo haremos. Y bueno, chicos, bienvenidos a este encuentro. Bueno, nos despedimos de ustedes, van a tener tarea, así que bueno, y ya en la semana que viene van a tener el segundo encuentro para que sigamos abordando el mundo del derecho, las primeras lecciones del derecho, por eso se denomina la materia Introducción al Derecho, ¿sí? Bueno. Excelente, doctora. Gracias, Doc. Bueno, chicos, nos despedimos, que estén muy bien. Y cualquier consulta, el doctor está a plena disposición. Aquí estaré. Todos estamos, sí. Para Gracias, responder. Doc. Todos estamos. Gracias. Que tengan buena noche. Que tengan buenas noches, chicos. Nos vemos. Profe, una consulta. Sí. Bueno, Más o menos, ¿cuándo van a subir el material y el programa? Tiene que ser subido en el transcurso de estos días para que ustedes puedan ir trabajando. Sin perjuicio de ello, chicos, ya pueden ir buscando el material, que ya lo dijimos, que es Abelardo Torre. Los dosieres, todo lo que sea material adjunto o anexo, también va a estar subido de manera oportuna. Pero la base, la estructura, la bibliografía básica, como lo dijo el doctor Barros ayer, es Abelardo Torre. Cualquier edición, chicos. Sí, lo que se actualiza, que ya es en las unidades más avanzadas, es el tema de los ejemplos que pertenecen al Código Civil y Comercial, que como es una edición un poquito anterior a la sanción del Código Civil y Comercial, tiene ejemplos de Código Civil, ¿sí? Eso nosotros también en clase lo actualizamos, por eso es muy importante que presten atención a los ejemplos que damos en cuanto a la base normativa, porque lo vamos actualizando, ¿sí? Bien, bueno chicos, los despido, nos despedimos, hasta el próximo encuentro. Hasta luego, chicos. Hasta luego. profe. Muchas gracias, Chao, profe. profe. Chao chicos. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias.
Hola, disculpa, ¿hay alguno de los chicos de sistema?